El tacto de aquel papel era distinto, no como el de los otros 30 mapas que había restaurado durante casi un año en aquella casona perdida en los montes de Asturias. Era más grueso, casi como piel curtida, y frío. Un frío que no se correspondía con el calor de mis dedos ni con el fuego que crepitaba a mi espalda. La tinta, de un negro profundo, parecía absorber la luz de la lámpara en lugar de reflejarla. Estaba a punto de hacer la única cosa que se me había prohibido. La única condición para recibir una paga que cambiaría mi vida para siempre. Y ahora os pregunto a vosotros, que me escucháis al abrigo de la noche. Si a vuestra vida entera, a vuestra más profunda curiosidad, le pusieran un solo candado, uno solo, prometiéndoos el mundo si no lo abrís. ¿Qué habríais hecho? ¿Cuánto tiempo habríais aguantado antes de que el tintineo de esa llave invisible en vuestra mente se volviera el único sonido que pudierais oír? Yo aguanté 11 meses y 3 días. Todo comenzó con un anuncio en un boletín para especialistas en restauración de documentos antiguos. Era una oferta tan extraña como generosa. Buscaban un restaurador para una colección privada de cartografía náutica del siglo XVII. El trabajo requería una estancia de un año completo, en régimen de aislamiento, en una finca del norte de España. El salario era astronómico, ridículo, incluso. Yo era joven, tenía talento, pero sobre todo, tenía deudas. Así que envié mi currículum sin pensarlo demasiado. Una semana después, recibí una carta con un billete de tren en primera clase y unas instrucciones precisas. El remitente era un tal señor Valdemar. No había número de teléfono, solo una dirección y una fecha. La curiosidad, esa vieja traidora, ya había empezado su trabajo. El viaje fue largo. El tren me dejó en una pequeña estación de pueblo, y de allí, un coche negro sin insignias, conducido por un hombre que no pronunció una sola palabra en todo el trayecto, me llevó por una carretera que se retorcía como una serpiente entre montañas verdes y brumosas. Llegamos a una finca amurallada, una construcción de piedra oscura y pizarra que parecía haber brotado de la propia tierra. La llamaban Hal Quietud, un nombre que, con el tiempo, aprendería a temer. El señor Valdemar me recibió en persona. Era un hombre mayor, de una delgadez casi esquelética, vestido con un traje de lana impecable que parecía demasiado cálido para la estación. Sus ojos, de un azul pálido, me analizaron con una intensidad que me hizo sentir como un insecto bajo un cristal. Me guió por pasillos silenciosos, donde el único sonido era el eco de nuestros pasos sobre la madera centenaria. Llegamos a una biblioteca inmensa, con paredes cubiertas de libros hasta el techo. En el centro, una gran mesa de trabajo iluminada por una lámpara de luz neutra. Sobre ella, descansaban pilas de pergaminos y mapas enrollados. Era el sueño de cualquier restaurador. Este será su mundo durante los próximos 12 meses, dijo Valdemar. Su voz era un susurro seco, como hojas de otoño arrastradas por el viento. Comida, alojamiento, cualquier material que necesite, todo le será provisto. No tendrá que salir para nada. Su única tarea es devolver a la vida estas joyas. Me explicó la procedencia de la colección. Pertenecía a su familia desde hacía generaciones. Eran cartas de navegación de exploradores, de barcos mercantes, de navíos que se habían perdido en el olvido. Cada mapa contaba una historia, y mi trabajo era asegurarme de que esas historias no se desvanecieran. Me sentí un privilegiado, un arqueólogo de mares de tinta y papel. Entonces, Valdemar se acercó a un mueble planero de caoba oscura. Abrió uno de los cajones con una pequeña llave de plata y extrajo con sumo cuidado un estuche cilíndrico de cuero. Lo depositó sobre la mesa. Todos los mapas de la colección están a su disposición, dijo, posando una mano huesuda sobre el cilindro. Puede estudiarlos, limpiarlos, repararlos. Todos, menos este. Lo miré. El cuero del estuche estaba reseco y agrietado, pero no tenía ninguna inscripción. Este mapa, continuó, es el más valioso y
a la vez, el más frágil. No debe ser restaurado, no debe ser estudiado, y, bajo ninguna circunstancia, debe ser desplegado en su totalidad. Hizo una pausa, y sus ojos pálidos se clavaron en los míos. Puede abrir el estuche, puede sacarlo y observar sus bordes, pero le prohíbo, terminantemente, que lo desenrole más allá de unos pocos centímetros. Es una pieza familiar, delicada, una simple corriente de aire podría desintegrarla. El contrato especifica una cláusula de penalización muy severa si esta norma se incumple. Básicamente, no solo no cobrará, sino que me deberá una cantidad que no podrá pagar en 3 vidas. Asentí, claro, me pareció una excentricidad de rico, una manía. Pero la paga lo justificaba todo. ¿Qué más daba un mapa? Tenía docenas para entretenerme. Acepté las condiciones. Firmé el contrato. Y esa misma tarde, el señor Valdemar se marchó, dejándome solo en aquella inmensa casona con la única compañía de una cocinera silenciosa que aparecía y desaparecía como un fantasma. Los primeros meses fueron idílicos. Me sumergí en el trabajo. El mundo exterior dejó de existir. Solo éramos yo, el olor a papel viejo, a cola de conejo y a pigmentos naturales. Cada mapa era un universo. Trazaba con mis dedos costas olvidadas, seguía rutas comerciales hacia islas que ya no existían, leía nombres de monstruos marinos dibujados en los márgenes. Era feliz. Pero el cilindro de cuero estaba siempre ahí, en su cajón, a veces, por la noche, cuando el silencio de la casa se hacía tan denso que casi podía masticarse, abría el planero solo para mirarlo. Era un imán, una pregunta sin formular. Al cuarto mes, empecé a trabajar en una serie de mapas que pertenecían todos al mismo barco, el Errant. Eran cartas de un viaje por el Pacífico Norte, fechadas en 1682. El trabajo del cartógrafo era exquisito, detallado, pero a medida que avanzaba en la restauración de la cronología del viaje, noté algo extraño. Las anotaciones en los márgenes cambiaban. La caligrafía, al principio firme y elegante, se volvía temblorosa, casi desesperada. Entre los documentos del Errant, encontré el diario de a bordo de su capitán, un tal Ismael de la Serna. Estaba en un estado lamentable, pero pude recuperar gran parte. Las primeras entradas eran rutinarias. Vientos, mareas, avistamientos de ballenas. Pero a mitad de travesía, el tono cambió. Día 93, leí una noche. Hal Brújula se ha vuelto loca. No apunta al norte, sino a un punto indeterminado en el oeste. Los hombres están inquietos. Dicen que el mar no tiene sonido. Y es cierto, no hay olas, no hay viento, solo este silencio antinatural. Como si el océano contuviera la respiración. Unas páginas más adelante. Día 104. Hemos perdido de vista la estrella polar. Las constelaciones no son las que conocemos. El cartógrafo, un joven flamenco llamado Pieter, pasa día y noche encerrado en su camarote. Dice que está trazando el mapa de nuestro fin. Lo he visto, es antinatural. Las líneas que dibuja parecen enfermas. La última entrada legible me geló la sangre. Día 112. Ya no hay escapatoria. No estamos perdidos en el mar. Estamos perdidos en el mapa. El vacío que Pieter ha dibujado en el centro. Nos está tragando. No es ausencia de tierra. Es ausencia de todo. Ojalá lo hubiera quemado cuando tuve la oportunidad. Ojalá nunca hubiéramos mirado. Después de leer aquello, supe, con una certeza que me oprimía el pecho, qué mapa contenía el cilindro de cuero. Era el mapa del Errant, la carta náutica del fin del mundo. La tentación se convirtió en obsesión. Ya no era simple curiosidad. Era una necesidad profesional, me decía a mí mismo para justificarme. ¿Cómo podía un simple dibujo en un papel causar tal estrago? ¿Qué había en su centro? ¿Un error cartográfico? ¿Una broma macabra? Mi mente racional se rebelaba. Tenía que verlo, tenía que entenderlo. Y así llegamos a aquella noche. La noche número 338 de mi encierro.
El señor Valdemar me había enviado una nota diciendo que estaría fuera 3 días por asuntos de negocios en la ciudad. La casa estaba vacía, salvo por mí. La tormenta perfecta, la oportunidad que, en el fondo, llevaba meses esperando. Con las manos temblorosas, me dirigí al planero. Saqué el cilindro de cuero. El aire de la biblioteca pareció enrarecerse. El crepitar del fuego en la chimenea sonaba lejano, amortiguado. Deslicé el mapa fuera de su funda. Como había hecho tantas veces, desenrollé solo los primeros centímetros. Era, en efecto, una carta náutica. La costa de lo que parecía ser Alaska estaba dibujada con una precisión asombrosa. Pero había algo incorrecto. Las bayas eran demasiado profundas, los cabos demasiado afilados. Era como mirar un rostro familiar en el que todos los rasgos estuvieran ligeramente, pero monstruosamente, descolocados. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Podía parar, podía volver a guardarlo y nadie lo sabría nunca. Cobraría mi dinero, me iría de allí y olvidaría al capitán de la Serna y su locura. Pero ya era tarde, el veneno ya corría por mis venas. Cerré los ojos y respiré hondo. Y entonces, lentamente, con un cuidado infinito, empecé a desenrollarlo sobre la gran mesa de trabajo. Centímetro a centímetro, el mapa se reveló ante mí. Mostraba una vasta extensión del Océano Pacífico. Pero no se parecía a ningún océano que yo hubiera visto. No había rutas marcadas, ni indicaciones de vientos o corrientes. Solo unas pocas islas sin nombre, dispersas como dientes rotos. Las líneas de latitud y longitud no eran rectas. Se curvaban, se retorcían, como si intentaran evitar el centro del pergamino. Y entonces lo vi, el centro. No había nada. Y cuando digo nada, no me refiero a un espacio en blanco, a una zona sin cartografiar. No, aquello era distinto, era un agujero en la realidad del mapa. La tinta a su alrededor parecía deshilacharse, como si el propio papel temiera acercarse. El color del pergamino en esa zona no era el amarillo añejo del resto, sino un blanco pálido, enfermizo. Un blanco que no reflejaba la luz, sino que la devoraba. Mirar ese espacio era como asomarse a un abismo. No sentí miedo en el sentido tradicional. No hubo un susto, fue algo mucho peor. Sentí vértigo, un vértigo mental, la sensación de que si miraba durante demasiado tiempo, mi propia mente se desharía y caería en ese vacío. Tuve la certeza absoluta de que aquello no era la representación de un lugar, sino la ausencia de todos los lugares. De repente, la biblioteca desapareció. El calor del fuego, el olor a madera vieja, todo se desvaneció. Solo estábamos ese vacío y yo, y sentí que algo se desprendía de mí. No fue un tirón violento, fue una sustracción sutil, silenciosa, como si una mano invisible hubiera metido los dedos en mi cerebro y hubiera extirpado algo fundamental. Mi sentido de la orientación, mi brújula interna, mi capacidad para saber dónde estaba mi norte. Con un grito ahogado, aparté la vista y, con torpeza, enrollé el mapa a toda prisa, sin cuidado alguno. Lo metí en el cilindro, lo guardé en el cajón y cerré con llave. Me apoyé en la mesa, jadeando. El corazón me martilleaba en los oídos. La habitación volvía a enfocarse, pero todo parecía torcido. La estantería de la izquierda parecía un poco más lejana. La puerta, ligeramente más estrecha. Lo achaqué al pánico, a la sugestión. Me fui a mi cuarto, pero no pude dormir. Daba vueltas en la cama, sintiéndome extrañamente desubicado, como si estuviera durmiendo en la cama de un extraño. A la mañana siguiente, todo pareció normal. O casi. Al bajar a desayunar, me equivoqué de pasillo 2 veces, en una casa en la que llevaba viviendo casi un año. Los 2 días siguientes fueron una tortura. Cometía pequeños errores constantemente. Intentaba ir a la cocina y terminaba en el ala oeste. Buscaba el cuarto de baño y aparecía en el zaguán. Era como si mi mapa mental de Hal Quietud se hubiera borrado. No estaba perdido físicamente, siempre acababa encontrando el camino, pero cada trayecto era un esfuerzo consciente,
una lucha contra un instinto que me decía que girara a la izquierda cuando la razón sabía que era a la derecha. Cuando el señor Valdemar regresó, yo estaba terminando el último de los mapas permitidos. Entró en la biblioteca en silencio. Yo estaba de espaldas a la puerta, pero supe que estaba allí. El aire se había vuelto frío. No me giré, seguí con mi trabajo, mis manos aplicando con cuidado una capa de adhesivo. «¿Ha terminado?», dijo. No era una pregunta. «Casi», respondí, sin mirarle. Hubo un largo silencio. Podía sentir sus ojos pálidos clavados en mi nuca. «¿Encontró interesante su investigación adicional?», preguntó, y en su voz había una nota de algo que no pude descifrar. ¿Pena? ¿Triunfo? Mi corazón se detuvo. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. No sé cómo. Quizá el mapa dejaba una marca en quien lo miraba. O quizá yo era solo uno más en una larga lista de restauradores curiosos. Me giré lentamente. Su rostro no mostraba expresión alguna. Era una máscara de cera. «Ando, sé de qué me habla», mentí, pero mi voz sonó débil, hueca. Él asintió despacio. «Claro que no». Se acercó a la mesa, sacó un talonario de su chaqueta y extendió un cheque. La cantidad era la acordada. «Su trabajo ha sido impecable. Puede marcharse mañana por la mañana. El coche vendrá a buscarle a las 8. Cogí el cheque. Mis dedos estaban entumecidos. Esperaba un castigo, una reclamación, la ruina que prometía el contrato. Pero no hubo nada, solo ese pago frío y esa orden de marcharme. Y eso, de alguna manera, fue mucho peor. Mientras me acompañaba a la puerta de la biblioteca, no pude evitarlo. Tenía que preguntar, «El mapa, ¿qué es?». Se detuvo y me miró. Por primera vez, vi una fisura en su máscara. Una tristeza infinita. «Ando es un mapa de un lugar, joven. Es un mapa de una condición. Mi antepasado, el capitán de la Serna, no descubrió una nueva tierra. Descubrió un tipo de vacío. Y su cartógrafo cometió el error de intentar dibujarlo. No se puede dibujar la nada. Al intentarlo, solo se consigue crear una puerta, una que extrae algo de quien la mira». «¿Extraer qué?», susurré. «Jal certeza», dijo Valdemar. «Jal brújula que todos llevamos dentro. La que nos dice no solo dónde está el norte, sino dónde estamos nosotros. La que nos ancla al mundo. Ahora, usted también ha perdido una parte de la suya». Me marché a la mañana siguiente. El dinero que cobré me solucionó la vida materialmente. Compré una casa, monté mi propio taller. Pero Valdemar tenía razón. Algo se había roto dentro de mí. Al principio, era sutil. Me perdía en mi propia ciudad. Tomaba calles que había recorrido 1000 veces y de repente no las reconocía. Necesitaba un mapa para ir a la panadería de la esquina. La gente se reía, decían que era despistado. Pero yo sabía la verdad. El mundo, para mí, ya no tenía un orden lógico. Era un laberinto que cambiaba constantemente. Con el tiempo, la desorientación se volvió más profunda. No era solo espacial. A veces, en mitad de una conversación, olvidaba de qué estábamos hablando. ¿Quién era la persona que tenía delante? ¿Cuál era mi lugar en esa historia? Me sentía como un actor que ha olvidado su guión en un escenario que no reconoce. Una sensación constante de estar a punto de caer, de no tener nada a lo que agarrarme. He vivido toda mi vida así, con este vacío sutil en mi interior. He aprendido a disimularlo, a usar trucos y rutinas para anclarme cada día. Pero la sensación nunca se va. La sensación de que una parte de mí se quedó en aquel mapa. O, peor aún, que una parte de aquel mapa se quedó en mí. Desde aquel día, cada vez que miro un mapa, no busco un destino. Busco ese vacío, y a veces, en el silencio de la noche, me parece que él también me está buscando a mí.